¿Qué es el territorio? ¿Es algo que se puede comprar y vender? ¿Algo que explotamos a nuestro antojo? Pues para los distintos pueblos indígenas de Colombia es un organismo vivo sin fronteras, que siente, piensa, tiene derechos y distintos propósitos. Lo hemos heredado de nuestros ancestros y en realidad los únicos dueños son nuestros diosas y dioses. Sin embargo, hace 500 años con la conquista, los territorios empezaron a tener reconocimiento legal. Una porción de tierra se declaraba como propiedad privada con un título de origen colonial y republicano. Algunas de estas tierras las recibieron pueblos indígenas y las conocemos como resguardos. Hoy en día quien administra el territorio es el Estado, por lo que debe saber quiénes lo ocupan y para qué se utiliza. Para eso está el catastro multipropósito, una herramienta que recopila información sobre las características físicas, jurídicas y económicas del territorio. En teoría, estos datos permiten tomar mejores decisiones territoriales, pero hasta ahora el Estado ha desarrollado políticas públicas sobre el ordenamiento territorial sin la participación de los pueblos indígenas. Esto ha invisibilizado otras formas de relacionarse con el territorio y pone en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos y los ecosistemas. Ahora, esto no significa que no haya avances. El Decreto 2333 de 2014 establece mecanismos para garantizar la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados y poseídos ancestralmente o tradicionalmente por estos pueblos. Un ejemplo de cómo se pueden proteger también se encuentra en el Decreto 1500 de 2018, que reconoció 348 espacios sagrados de vital importancia cultural, espiritual y ambiental de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. A estos espacios se les unió mediante un cordón conocido como la Línea Negra. Sin embargo, todavía queda mucho trecho para garantizar la plena seguridad de los territorios ancestrales. ¿Cómo se logra? En principio, los pueblos indígenas deben involucrarse decididamente en la construcción e implementación de la política pública de catastro multipropósito. Y por eso la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, realizó la consulta previa, libre e informada con los pueblos y comunidades indígenas. De ella surgieron 7 componentes significativos para el desarrollo del catastro. Primero, la ley de origen, es decir, el fundamento de cómo cada pueblo indígena se creó, cómo debe vivir, mantener su economía y relacionarse con la naturaleza. La ley de origen garantiza la conservación del mundo para toda persona y establece cuáles son los derechos, restricciones y responsabilidades de quienes habitamos el territorio. Segundo, el catastro debe reconocer los territorios ancestrales y otras territorialidades que poseen y ocupan de forma histórica o ancestral los pueblos indígenas. Tercero, los derechos bioculturales, que son aquellos que tienen los pueblos indígenas por ser gobierno y autoridades ambientales de sus territorios. Cuarto, reconocer la ley de origen como fuente de derecho igual de válidas que las leyes nacionales. Los pueblos indígenas pueden apelar a ellas para proteger los territorios ancestrales. Quinto, reivindicar que el territorio es un organismo vivo del que los pueblos indígenas han sido herederos y poseedores por naturaleza. Esto ha permitido un marco jurídico nacional e internacional de derechos territoriales para los pueblos indígenas. Sexto, la objeción cultural, que es un derecho de conciencia para evitar la extinción de los pueblos indígenas. Se puede usar cuando haya decisiones o intereses que desconozcan las leyes de origen o los derechos fundamentales. Séptimo, la ONIC se está consolidando como productor y gestor de información desde el sistema de monitoreo territorial. Acá compartimos algunos datos. Se han identificado hasta el momento 52 territorios ancestrales en todo Colombia, 1.778 sitios o espacios sagrados y de conexión espiritual, y 236 conflictos territoriales. Además, con fuentes oficiales se identificaron alrededor de 6.9 millones de hectáreas que se encuentran habitadas o poseídas por los pueblos indígenas, pero que el Estado colombiano caracteriza como posibles baldíos. Dato adicional. Dentro y fuera de los 828 resguardos indígenas hay cerca de 752 diferentes usos culturales de los territorios. En resumen, la participación de los pueblos indígenas en el catastro multipropósito permitirá gestionar y administrar sus territorios con respeto y protección a su vida, su cultura y a la naturaleza. La ONIC continuará trabajando para alcanzar la plena defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia como un compromiso inquebrantable.